Amada Iglesia, buen día. Estamos muy felices en esta mañana en congregarnos, poder adorar al Señor, alabar su nombre. Hemos tenido anoche una noche muy especial, una noche hermosa, noche de bautismos y también de firma de libro de nuevos miembros que hablan de que el Señor en su gracia y a pesar de lo que somos, está bendiciendo la iglesia en este lugar. Él tiene el propósito de que iluminemos en medio de las tinieblas en toda esta zona y de que nos expandamos al mundo como lo estamos haciendo, porque en realidad ya lo estamos haciendo. Así que por la gracia del Señor estamos en esta mañana reunidos y Él nos está sosteniendo. Es una mañana también especial, hermosa. Orábamos por un hermano que pueda acompañarme en el ministerio. Bueno, el Señor fue trayendo a Leo. Recuerdo cuando llegó con su bolsito la primera mañana ahí afuera, en la puerta, nos abrazamos. Y bueno, y después el Señor empezó en un proceso a llevarlo en la administración de la palabra. Y la iglesia comenzó a tomar confianza de él y comenzó a reconocerlo. Y bueno, el Señor dio una respuesta con respecto a un hermano que acompañe en el ministerio pastoral en la iglesia. Así que estamos muy felices en esta mañana también por esto que el Señor nos ha mostrado. Bueno, yo les invito a que puedan abrir sus Biblias en la primera carta del apóstol Pedro. Vamos a seguir en esta mañana el desarrollo de nuestro estudio en la epístola del apóstol Pedro, una epístola maravillosa que tiene un tema central: cómo atravesar las pruebas mostrando a Cristo. Verdaderamente el propósito de Dios cuando nos lleva a atravesar pruebas y dificultades es de glorificarse en su cuerpo, en la iglesia, porque la iglesia muestra a Cristo a pesar del dolor, a pesar de la prueba. Y ha habido todo un desarrollo en la epístola de Pedro que lo vengo recordando a manera de conexión. El Señor le dice a Pedro: escribiles esto, deciles a pesar de que estén perseguidos, que ellos están en la verdadera gracia de Dios, alentalos de esta manera. Ellos forman parte de un plan de gracia, la gracia de Dios. ¿Por qué? Fueron escogidos, fueron santificados, fueron redimidos. Les ha sido dada la palabra. Ahora llamálos a que se acerquen a la piedra viva, porque ellos han cobrado vida cuando el Padre los acercó a Cristo, que es la piedra viva. Llévalos a que entiendan que si se acercan a la piedra viva, deben latir en sintonía con Cristo. Esto es, deben copiar el carácter de Cristo. Esto es, deben dar gloria al Padre mostrando a Cristo. Y evidentemente es esto lo que la epístola viene diciendo. Pero habíamos llegado en el capítulo que estamos tratando y en el sermón anterior a ver que Él les hace una distinción. Les hace una distinción porque los va a llevar a que entiendan que el propósito de que están en la gracia y de que han sido elegidos, santificados, redimidos y acercados a Cristo para latir en la sintonía de Cristo es de que ellos den un testimonio a los que los persiguen, es de que ellos muestren la gloria del poder del Evangelio frente a una nación perseguidora y opresora. Pero entonces hace una comparación entre los que no son de Cristo y entre los que son pueblo de Dios. Y ahí habíamos quedado. Entonces, si usted es tan amable, vaya a manera de conexión a leer 1 Pedro capítulo 2 y vamos a leer desde el versículo 4 en adelante hasta el versículo 12. 4 dice así: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión
la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Y aquí está haciendo el contraste. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Hasta aquí nomás la lectura. El sermón de hoy va a estar basado en los versículos 11 y 12 del párrafo que hemos leído. Y se titula de esta manera: siendo ejemplares a pesar de las pruebas. Siendo ejemplares a pesar de las pruebas. Y esto es solo posible, en primer lugar, y este es el primer punto del sermón, en una piedad interior. Versículo 11: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Piedad interior. Único móvil para ser ejemplares en medio de las pruebas. Punto número 2 del sermón: santidad exterior. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Y cito ahora un extracto de una publicación del pastor John MacArthur en su comentario de 1 Pedro, y que es tomado de un comentario de Robert Langston, y dice lo siguiente: cuando un cristiano anda de manera irreprochable, sus enemigos no tienen dónde hincarle los dientes, sino que se ven obligados a roerse su propia lengua perversa. Así lo garantiza el piadoso, a fin de cerrar las bocas mentirosas de hombres insensatos, pues a estos les es doloroso ser así detenidos, como la mordaza es a las bestias, y esto castiga la malicia que poseen. Este es el camino de un cristiano sabio, que en vez de preocuparse impacientemente por los errores o las malas censuras intencionales de los hombres, se mantiene quieto mediante un espíritu apacible, su vida recta y su inocente silencio. Estos, como una roca, rompen las olas dentro de la espuma que ruge molesta. Solo a manera de conexión debemos recordar que el apóstol Pedro tiene en su mente marcar una verdadera diferencia entre los que son y los que no son de Dios.
entre los que no creen y los que creen en Él. Él viene diciéndole a los hermanos que los que no creen van camino a un juicio al cual han sido destinados. Pero en el contraste maravilloso, los posiciona y los sitúa en lo que ellos son. Y entonces Él les dice en los versículos que acabamos de leer: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y en la manera de hacer el contraste, el primero les marca la identidad, les está diciendo que son un pueblo escogido, es decir, por soberanía de Dios, sin ningún tipo de participación humana. Esto hemos recibido por pura gracia. Somos un real sacerdocio. El Señor nos ha otorgado la autoridad de ministrar y de estar por el pueblo delante de Dios y de presentar a Dios ante el pueblo. Somos una nación santa, es decir, un pueblo apartado que desde un sitio de santidad y de piedad ilumina a los que están en el reino de las tinieblas. Eso es lo que somos. Y entonces, cuando Él elabora la identidad, entonces ahora lo conecta con un propósito y hay una conexión intermedia, una preposición directiva de propósito que es para. Cuando en la Biblia hay un para, el cristiano se debe parar y debe conectar lo que viene leyendo con lo que dice después. Lo que viene leyendo es por lo que dice después. Ahora, ¿para qué? ¿Para qué? Nosotros somos justamente portadores de esta identidad celestial para anunciar las virtudes del que nos llamó. Nosotros no tenemos una identidad celestial para enorgullecernos, para exaltarnos, para marcar el contraste y la diferencia, para creernos más grande que los demás. Tenemos esta identidad para servir humildemente, mostrando lo que no era nuestro, pero lo hemos recibido por gracia. Tenemos esta identidad para mostrar virtudes de alguien que las tiene y que nos comunicó esas virtudes por pura gracia, que no eran nuestras, y que son las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Estas virtudes no son otras más que las del propio Jesucristo, que es nuestro Señor y que es nuestro Salvador. Y estas deben ser anunciadas. Tienen que ser respaldadas, no solamente predicadas. Pedro les está diciendo, ustedes deben respaldar las virtudes con una vida que sea acorde al mensaje que predican. Porque el mensaje que predican contiene perdón de pecados y santificación. No pueden predicar el perdón de pecados viviendo en el pecado. No pueden predicar la santificación siendo uno más del grupo de la impureza. Y es por esto que Pedro arranca el versículo 11 llamándolos así, y comenzamos el desarrollo exegético. Amados, amados. Este es el sello de la nueva identidad. Ustedes son amados, pero no somos amados por un amor de gracia común, si bien está dentro nuestro, o sea, sobre nosotros. Pero nosotros somos amados por algo que la Biblia distingue y que Pablo claramente se lo explica a los creyentes de la iglesia en Tesalónica. Somos amados por Dios para salvación. Este es un amor directivo, efectivo, con el cual está empapado solo el pueblo de Dios. La línea teológica de este amor arranca en 1 Juan 4:10. En esto consiste el amor, ese amor directivo. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros primero. Esto es una determinación dentro de un acto electivo. O dicho de otra manera, es el desarrollo terrenal de un amor eterno, pero que impacta la tierra. Usted, yo y todo el que cree es receptor de ese amor especial.
De 1 Juan 4:10 sigue a Romanos 5:5. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Somos impactados por el amor de Dios, pero ahora somos llenos del amor de Dios. Y el amor de Dios continúa siendo mostrado en Gálatas 5:22 como el fruto del Espíritu que lo otorgó en el momento de la regeneración. Y entonces dice, más el fruto del Espíritu, la evidencia de que tienen una identidad santa, de que son nación santa, es de que primero el amor comenzó en Dios, no es de ustedes. Segundo, se los dio el Espíritu, tampoco es por ustedes. Tercero, lo manifiesta en ustedes el Espíritu, no es de ustedes. Y Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor. Entonces, esta es la nueva identidad, y por eso Pedro, estoy haciendo directamente una conexión de la doctrina apostólica. Pedro expresa lo mismo que Pablo, y prácticamente con una expresión que lo resume, le dice amados. El ser amados por Dios hace que tengamos una identidad diferente. El pueblo de Dios, la iglesia de Cristo, es un lugar constituido en el fundamento de un amor eterno que ha sido desarrollado en el plan de la redención en la tierra y que contiene a todos los que están siendo parte de lo que Pedro viene enseñando, el edificio espiritual. ¿Lo conectaron? Es el edificio espiritual el que tiene amor. Son los amados. Pero entonces, ¿por qué Pedro dice amados? Porque son los únicos que pueden entender lo que viene. Y lo que viene es una expresión de ruego. Si usted le dice esto a alguien que no ha sido amado directivamente por un amor salvador, no lo va a entender. Pero Pedro les está hablando a los que tienen los oídos abiertos por la gracia de Dios y el corazón regenerado por la gracia de Dios. Por lo tanto, lo pueden tomar como un ruego que el mismo Señor les está haciendo por boca de Él. Y entonces es por eso que Él dice, yo os ruego. El término griego es parakaleo y significa puntualmente, les quiero advertir algo solemne. Es una forma de ruego. Y el que les dice, yo les advierto que deben corresponder con sus vidas a esa nueva identidad de ser amados. Y que deben vivir para Él, porque ya no se pertenecen más a ustedes mismos. Y es esto lo que Pablo le enseña a los Corintios en la primera carta, capítulo 6, versículo 19 y 20. Comprado habéis sido por precio, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, la redención, mis amados, nos comunica una nueva identidad en donde nosotros hemos sido desposeídos ¿de quiénes? De nosotros mismos. Nosotros en el Evangelio hemos sido desposeídos de nosotros mismos. Y el que quiere avanzar como cristiano para mostrar a Cristo en medio de la prueba y el dolor, debe entender que no funciona la vida cristiana cuando uno con la boca dice ser cristiano, pero con el corazón se cree dueño de su propia vida. No funciona, vas al fracaso. No solamente te vas a frustrar, vas a hacer quedar mal al Señor. Pensalo bien. Y entonces es por esto que la conexión sigue por esa ruta. Yo les hago un ruego, pero yo les ruego como a extranjeros y peregrinos. Es imposible que Él les pueda decir esto sin haberle dicho todo lo que viene antes. Una declaración teológica, doctrinal, profundísima, en donde habla de una elección, de una santificación, de una redención, de una vida compartida con Cristo en la cual latimos de la misma manera con Él, estamos en Él. Entonces esto es que al ser amados ya no somos más de este mundo.
Y ese es el camino que lleva Pedro. Al ser amados, ya no somos más de este mundo. Oye, óigame, pastor, usted está parado, está bien gordito, se ve que come bien, está vestido, usted es de este mundo. ¿Sí? Yo soy de este mundo. En carne estoy en este mundo, pero mi vida no es de este mundo. La tuya no es de este mundo. Y es por eso que Él les hace un ruego, pero un ruego con una dirección de nueva identidad. Por eso dice cómo. El para y el cómo van de la mano en el texto. Porque solamente los extranjeros y peregrinos pueden testificar del que los redimió. Es serio lo que estoy diciendo. Porque testificar de Cristo quieren todos. El punto es que no todos caminan la vida cristiana como extranjeros en este mundo. Y el punto es que no todos caminan la vida cristiana como peregrinos en la tierra. ¿Cómo se camina como extranjero? No teniendo un vínculo directo entre el amor por lo que ves, sino por lo que no ves. ¿Cómo caminaban los apóstoles como extranjeros? No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Ese es un extranjero. Está de paso en la tierra. No es su ciudad definitiva lo que el sistema te ofrece. No es tu habitación permanente. No encaja para el cristiano. Viví la vida, hacé lo que te gusta, deja fluir lo que surge de adentro. Total vida y una sola. ¿Qué otro dicho vulgar querés que se te cruce? Metelos todos en medio de esta bolsa. Ninguno son para nosotros. ¿Por qué? Porque somos extranjeros. Solamente eso lo puede decir alguien que está parado en la vida como su único lugar y no sabe que le espera la perdición. Somos extranjeros. Somos extranjeros. Cuando hablo con tantas personas que van al exterior y que cambian de cultura y que tienen que hacer sus papeles y que están en un lugar en donde todos se relacionan con otra lengua. Y como lo decimos vulgarmente, parece que nos hablan en chino. Bueno, si te vas a China te van a hablar en chino, pero puedes estar en cualquier otro lado. Y sos extranjero. No comen lo que vos comés, no llevan los horarios que vos llevás, no tienen las costumbres que vos tenés. Viven de otra manera. Ese es el sentido. Viven de otra manera. ¿Cuál es el problema del creyente? ¿Por qué la prueba supera al creyente? Porque el creyente quiere enfrentar la prueba como un habitante de la tierra. Y nosotros somos extranjeros. Como extranjeros y peregrinos. Ellos no pertenecían más a la sociedad del mundo. Era la sociedad del mundo la que los estaba oprimiendo. Tenían a la sociedad del mundo llevándolos desde la espalda hacia la nada. Sacándolos de sus casas, de sus lugares, aborreciéndolos, odiándolos, hablando mal de ellos, murmurando de ellos. Sin embargo, hay un ruego de Pedro. Es el de recordarles que ellos son extranjeros y peregrinos en este mundo. Y esto solamente era posible que lo entienda lo que Pedro viene diciendo. El pueblo que es adquirido por Dios. Por eso es que primero dice que es un pueblo adquirido y después les habla como a los que entienden esa nueva identidad. Y es exactamente lo que Pablo le escribe a los de Filipos, capítulo 3, versículo 20, cuando él les dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos. No dice el original, nunca lo podría decir, estará.
Sí, la habitaremos en el futuro, pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Bueno, cuando el Señor les dice extranjeros, espirituales, les está queriendo decir que ellos como creyentes, como que han sido impactados por el amor de Dios, ahora este amor de Dios que los ha constituido extranjeros y peregrinos anula el antiguo amor por el antiguo reino. Ese es el secreto. El amor por el que me redimió anula el amor antiguo al antiguo reino. Somos extranjeros y peregrinos. No podemos amar lo que ya no nos pertenece. Y es por esto que Juan, cuando guiado por el Espíritu, al igual que Pedro, lleva a la iglesia a entender esta verdad, él les dice en 1 Juan 2:15 al 17, no améis al mundo, no lo ames. Si queremos hacer un vínculo entre Pedro y Juan, porque eres extranjero y peregrino, no lo ames. Pero sigo en el texto de Juan, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. No es solamente el sistema, sino lo que te ofrece para vivir más cómodo en él. Todo lo que te ofrece para poder satisfacer deseos que son superficiales, que son propios del cuerpo, cuestiones de la vieja naturaleza, bajas pasiones, no solamente físicas, no solamente sensuales o sexuales, pecaminosas del corazón, vanagloria, orgullo, todo lo que acá dice. Si las cosas que están en el mundo las ama el creyente, entonces se constituye como una persona que no está de paso, sino que ha adoptado al mundo como su morada, fija, permanente y eterna. Y eso es mentira. Eso es lo que dice Juan, y lo dice de esta manera. Si alguno ama al mundo, es excluyente. Miren lo que dice, el amor del Padre. ¿Saben cuál es ese amor del Padre? El que habla Pedro. Amados, si alguno ama al mundo, ese amor, el eterno, el de la elección y el de la práctica de la redención, no está en ustedes. Esto es una cosa tremendamente profunda, porque Juan es una persona taxativa cuando habla, ¿viste? Los que son y los que no son. Los que practican no son, los que no practican sí son. Es blanco y negro, no tiene grises Juan. El amor del Padre no está en el que ama al mundo. Esa es la verdad. No está en él. No está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, y ahora te lo detalla. ¿Amar qué? Uy, pero qué cargoso, pastor. ¿Amar qué? Ufa. Mira. Todo lo que hay en el mundo. ¿Y qué hay? Deseos de la carne. Deseos de los ojos. Cuando nos embelezan nuestros ojos y cuando nuestro corazón nos traiciona. Vanagloria de la vida. Y ahora es aún más incisivo Juan. No provienen del Padre, porque de Él provino ese amor. El amor que nos constituye extranjeros y peregrinos tiene una identidad de origen, es el Dios eterno. Él es el que ama. Si Él no amara, vos no sos iglesia, es fácil. Pero ahora viene el desatar la mentira. El creyente que dice, yo soy de Cristo, pero me llevo bien con el mundo y con la iglesia, ¿viste? Estaba cierta vez ministrando en otra iglesia de otra denominación que me habían invitado y les acepté. Y bueno, estaban esperando toda la juventud, pero ansiosos, no que termine de dar la exégesis del pasaje expositiva, sino porque terminaban y se iban a
La verdad que el nombre técnico no lo sé, pero es un salón oscuro donde se juntan a bailar. Y estaban todos desesperados, incluso mirando el reloj, no para ver qué decía la palabra, sino porque no daban más de ganas de irse a las tinieblas de la noche. El mundo pasa y sus deseos, dice Juan, pero el que hace la voluntad de Dios, ese permanece para siempre. Y esta es la verdad. Somos extranjeros y peregrinos. El ruego venía a los extranjeros y peregrinos. Decime, ¿qué te crees ser en esta mañana? ¿Todavía te tienta el engaño, la mentira, la fornicación, la pornografía, el mal pensamiento, el mirar a una mujer con doble intención? ¿O vos, mujer, dejarte cautivar por la elegancia con que te habla un hombre que no es el tuyo? ¿Cómo está vestido? ¿Los zapatos, el traje? ¿Hay algo que te cautiva, que te moviliza? Las cosas de la vida, la vanagloria de la vida, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, no provienen del Padre, sino del mundo. No es para los que son extranjeros, no es para los que van caminando en la tierra, pero sabiamente sin permitir que se le pegue el polvo del mundo. Eso les dice Pedro. Si ustedes quieren mostrar a Jesús, no se llenen del polvo de este mundo. Esto está en la piedad del corazón. Pedro anima a que ellos entiendan que a pesar de estar sufriendo en el mundo, es un sufrimiento de paso. El mundo no dura para siempre. Ustedes son extranjeros y peregrinos. Él les dice, están dentro de un plan que los contiene para toda la eternidad. Este sufrimiento terrenal es pasajero. Y si tú estás atravesando una prueba, debes saber que debes atravesarla como extranjero y peregrino, sabiendo que por más larga que te parezca, es diminutamente corta comparada con la eternidad de gloria que te espera. Eso les dice Pedro. El término extranjero es tomado del griego paroikos, que significa literalmente al lado de la casa. Al lado de la casa. Y tiene un ímpetu, es el ímpetu de indicar que están viviendo en una nación que no es la suya. Y que por lo tanto son forasteros en la tierra. Está bien que seamos patriotas, que amemos a la Argentina, pero no se está refiriendo a eso. Se está refiriendo que todo el modelo cultural de la Argentina, de cualquier otro país, que sea transgresor a la transparencia piadosa del modelo de Dios, la debes rechazar por amor a Cristo. Si la Argentina aprueba una ley contra la Escritura, la debes rechazar por amor a Cristo. Si en la Argentina se acostumbra a insultar en un semáforo, debes amar cuando frenas en un semáforo. Incluso cuando te golpearon el auto de atrás. No bajarte con un bate de béisbol. Y lo demás es historia. ¿Por qué? Porque sos extranjero y peregrino. Pedro les está queriendo decir que ellos, al ser amados, ya no pertenecen al sistema del mundo. A pesar de que convivimos junto con la gente del mundo, no pertenecemos al mundo. Por lo tanto, nosotros debemos reaccionar como portadores de una identidad piadosa, a pesar del maltrato, a pesar de la murmuración, a pesar de la opresión, a pesar de la persecución, a pesar de todo lo que se obre en contra del pueblo santo. Pedro les recuerda que al ser peregrinos significa que ellos son visitantes de paso por el mundo.
visitantes de paso. Pero yo quisiera que en esta mañana tú compares las cuestiones que Pedro viene diciendo con lo que hay en el corazón, porque no te debes olvidar de que el primer punto se tituló La piedad del corazón. Es la necesaria para atravesar la prueba anunciando virtudes. ¿Qué tenés en el corazón? ¿Todavía amor por el mundo? El escritor a los Hebreos resume esta enseñanza y dice en Hebreos 13:14, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Es la reacción de un corazón desprendido de la identidad terrenal. Y cuando tenemos el corazón desarraigado de la identidad terrenal, es que caminamos en el polvo del mundo, pero con la mirada y los brazos abrazando la gloria, en profunda esperanza, amando las cosas que no se ven, no las que se ven. Por eso Pablo les escribe a los de Colosa y les dice, el objetivo de tus ojos es que tengas la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Por qué? Porque somos extranjeros y peregrinos, porque Dios nos ha amado. Y este es el motivo por el cual los cristianos, al no ser parte de este mundo, deben responder al amor salvador del Padre hacia ellos con lo que sigue diciendo. La respuesta natural de una identidad nueva es el desarraigo a la satisfacción de los deseos de la carne. Y esto Pedro dice, absteneos de los deseos carnales. Esta enseñanza Pablo, y voy haciendo contraste entre Pedro y Pablo, y por ahí mencionaré a Juan, pero Pablo, escribiendo a los romanos en el capítulo 13 y versículo 14 dice, sino el contraste de la nueva vida es vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Entonces en ambos textos, tanto en el de Pablo como en el de Pedro, nunca dice que no vayamos a tener el deseo. Punto número 1. El que se siente frustrado por tener un mal deseo no entendió la Biblia. El creyente se tiene que sentir frustrado no por sentir inclinación. Se debe sentir frustrado porque no supo decirle que no a esa inclinación. No satisfagas los deseos de la carne. No los satisfagas. No proveáis, dice Pablo, no satisfagas, dice Pedro, pero ambos hablan de lo mismo. Y todo este lenguaje significa que a pesar de que ellos han sido escogidos y han sido regenerados, y a pesar de que el Espíritu Santo sigue trabajando en una elaboración de santidad progresiva en ellos y que los impulsa a tener anhelos santos permanentemente, todavía ellos están dentro de un cuerpo de carne, todavía falta el último eslabón de la redención, que es la resurrección final con la transformación de este cuerpo a un cuerpo de gloria semejante al suyo. Esto todavía no llegó y por este motivo es que puede haber deseos que no debemos satisfacer, sino que nos debemos abstener como peregrinos de este mundo. Es lo que Gálatas 5:13 dice cuando Pablo escribe, digo pues, andad en el Espíritu, y ahora entramos a ver la manera operativa en la que nos podemos abstener del deseo carnal. La manera operativa en la que no vamos a proveer al deseo carnal es solo viviendo bajo este impulso del Espíritu en hacernos sentir anhelos santos. Esta es la piedad del corazón que nos va a llevar a mostrar a Cristo en la prueba. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais.
Pablo está diciendo claramente, bajo el impulso, la guía del Espíritu Santo, que tiene la tarea de santificarnos permanentemente, llevándonos por medio de la palabra a que sea expuesto nuestro pecado, llevándonos al arrepentimiento, a la confesión, que no es otra cosa que un mecanismo de mortificación del pecado. Entonces ese deseo de la carne está siendo constantemente apocado bajo la guía, bajo la obra, bajo el poder que yo no tenía antes, que lo tengo ahora, que soy un amado, que es la presencia del Espíritu Santo morando en mí. Ese poder es el que te lleva a poder renunciar permanentemente a la satisfacción del deseo de la carne. Que os abstengáis de los deseos carnales. Pedro está hablando no solamente de aquellos que están unidos o vinculados a la inmoralidad sexual. Cuando nosotros abordamos este tema en la teología, deseo carnal, automáticamente el creyente lo vincula a pecado sexual. Yo no digo que no lo sea, lo es. De hecho es grave. Pero no es el único. Y eso es lo más grave, que creamos que es el único. Porque entonces convivimos con otros tan grave que para nosotros nunca fueron graves. El orgullo, la altivez, la mentira, el engaño, la vanidad, la soberbia, el creernos lo que no somos. Pablo, escribiendo a los Gálatas en el capítulo 5, versículo 19 al 21, dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías. Pero no termina ahí. También habla de las enemistades. También habla de los pleitos. También habla de los celos. También habla de las iras. Y también habla de las contiendas. Habla de las disensiones. Y habla de las herejías. Y lo que Pedro viene diciéndole a la iglesia es: escucha bien, este mundo no te pertenece. Abstenete de los deseos carnales. Esto es tener piedad por dentro. Cuando estudiaba esto, se me venía a la mente la figura del auto, ¿sí? Los que a veces nos gustan la parte de autos, carrocerías, pinturas, a veces brota en la pintura de un auto como una burbuja. ¡Oh! Y se brotó la pintura. ¡Qué macana! Entonces rompemos la burbuja, vamos para abajo, rompemos la masilla, rompemos el primer, pero llegamos al origen de la burbuja. Es el óxido que está abajo. Y si no trabajas bien, raspando hasta el óxido, y gastás buena plata en una bicapa, la burbuja va a salir. Es solo cuestión de tiempo. Lo que Pedro está diciendo, mira, primero trabajemos sobre el óxido para que no se te parta la pintura. Si vos querés mostrar a Cristo, primero asegúrate de la piedad del corazón. No ames al mundo. Si tu amor está en el mundo, en algún momento en el que el enemigo te cruce algo lindo, te vas a ir detrás de él. Pero si tenés piedad en el corazón, te podrán pasar la bandeja de pecados y de maldades más tentadora, pero las dejarás ir, como dejó ir Daniel las bandejas del rey, o como José la bandeja de la mujer de Potifar. ¿Por qué? Porque tenía limpio el óxido del fondo. Pablo, cuando le escribe a los Gálatas, dice: les he dado la lista, pero dice: los amonesto acerca de estas cosas, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, el Espíritu Santo nos va a llevar en un proceso a alejarnos cada vez más de la práctica de las cosas que pertenecían al antiguo reino, y nos va a llevar cada vez más
a practicar de manera placentera lo que corresponde al nuevo reino. Si antes mentías, te va a dar placer decir la verdad a costa de lo que sea. Si antes eras un fornicario, te va a dar placer ser un santo. Si antes eras una persona envidiosa, te va a dar placer alegrarte por el bien del otro. Si antes eras una persona rencorosa, te va a dar placer perdonar. Esto es ser un extranjero y peregrino sobre la tierra. Sin embargo, sabemos que cuando Cristo venga y le veamos, nuestros cuerpos serán redimidos. En Romanos 8:23 dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Y Pedro les aclara que esos deseos carnales son los que batallan contra el alma. No son deseos pasivos. Cuando vos tenés deseo de la carne, es una amenaza a tu vida espiritual. Ellos batallan contra el alma. Solamente pasá por tu imagen en la mente una batalla en la antigüedad, donde estaban los ejércitos y armados, y eran batallas crueles, sangrientas, de contacto personal. Allí estaban oponiéndose un ejército al otro, y solamente ganaba el que contaba menos muertes, o el que lograba que el otro ejército huya. Así pasa en tu vida. Cuando Pablo escribe a los Gálatas, dice, el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. El ímpetu del griego ahí es una batalla mortal. Uno de los dos va a quedar muerto. Y en realidad, el puritano decía, mata al pecado antes de que él te mate a vos. Es exactamente lo mismo que Pablo dice, muchos años antes que lo diga ese puritano, hermano santo, al cual le debemos excelentes escritos, pero Pablo dice en Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y este es el secreto. ¿Estás viviendo en el Espíritu? ¿Qué es vivir en el Espíritu? Algunos piensan que vivir en el Espíritu es levantarse cada mañana y sentir un cosquilleo desde la punta de la uña del dedo gordo hasta la punta de la cabeza y empezar a balbucear expresiones y sentir un éxtasis. Te quiero decir algo. Yo no señalo ni cuestiono a nadie que sienta eso, lo respeto. Pero hay algo que a mí me deja seguridad. ¿Sabes lo que es vivir en el Espíritu? Que hoy superaste el pecado que te hizo llorar ayer. Si sentís después eso que te hace la cosquillito, ¿no? Bárbaro. Vivir en el Espíritu es que el pecado que te hizo llorar ayer, hoy puedas decir, Señor, no está más. Esto es poder. Porque ese es el que trabaja por dentro. Ahí no llega nadie. Eso es poder. Vivir en el Espíritu es transformación de vida. No es emoción o sensación. Porque hoy está y mañana no está. Pero la santidad es progresiva desde el momento de la regeneración hasta la glorificación. Dime, mi amado hermano, ¿cuál es tu vínculo interior con el sistema del mundo hoy? Yo no te digo que no aspires a tener dinero. Ojalá en la iglesia esta haya mucha gente que tenga mucho para que el reino tenga recursos para expandirse. Mira lo que te digo. Pero qué triste sería que haya hermanos que tengan mucho, pero con el corazón en lo que tienen. ¿Cuál es el vínculo que tenés con el sistema? Porque el sistema enseña a amar lo que tenés e incluso te enseña a que vos te valés o sos lo que tenés. ¿Amás o aborrecés al sistema que no te pertenece?
¿Te sentís un extranjero y peregrino en este mundo? ¿O sentís constantemente la ansiedad de vivir cosas porque se te va pasando la vida y muerto el perro se acabó la rabia? ¿Cómo me puedo perder de hacer esto? ¿Cómo me puedo perder de adulterar, de saber qué se siente? ¿Cómo me puedo perder de tener todo lo que el otro que está al frente de la calle tiene? ¿Cómo me puedo perder si se me está yendo la vida? Si te pasa eso, hazte un alto. Quizás no seas un extranjero y peregrino en este mundo. Quizás todavía seas un habitante propio de esta tierra y te falte regeneración. ¿Cuál es tu vínculo real con los deseos de la carne? ¿Hay diariamente una abstención total o parcial en satisfacerlos? ¿Eres consciente de que los deseos pecaminosos están en guerra con tu hombre interior cada día? Que cada vez que no puedes contener ese deseo, hay un golpe, una flecha en tu alma. Pedro dice, esos deseos batallan contra el alma. Santiago lo resume y dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque él no puede ser tentado por el mal ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando lo es de su propia concupiscencia. La concupiscencia, dice Santiago, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Rasqueteemos la base para que no se nos explote la pintura arriba. Hay mucha frustración cuando una iglesia quiere ser de testimonio, pero no se ha rasqueteado la base. Punto número 2, santidad exterior. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Y una vez que el apóstol Pedro se ha encargado de mostrar la necesidad de una piedad absoluta interior, que cada día la vivamos en responsabilidad como extranjeros y peregrinos, ahora entonces conecta y dice, cuando hay piedad interior, la lógica es que esté conectada con la transparencia exterior. El problema es que cuando la iglesia quiere ser transparente exteriormente y descuida las intencionalidades malas del corazón, se frustra en la muestra de afuera, porque no tiene conexión, porque en realidad el Señor enseñó que del corazón es de donde nacen los malos pensamientos, pero del corazón es de donde nacen las malas acciones. Y es por esto que Pedro dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir, lo cual significa una piedad visible en la conducta. Esta conducta, que debe ser diaria, significa practicar permanentemente una vida limpia, pero a una limpieza de alto nivel. Recuerdo una vez, yo soy fanático del auto limpio, no sé si se dieron cuenta, ¿no? Soy fanático del auto limpio. Paso por un charco, hasta me da ganas de pararme y lavarlo, después seguir. Y mi señora me reta siempre. Pero soy fanático del auto limpio. Y entonces llevé el auto a un lavadero en donde no se lavaban los tapizados. Pero después llevé el auto a un lavadero donde me ofrecieron, a mi juego me llamaron, te lavamos el tapizado. Dale. Y cuando fui a buscar el auto, digo, pero este no es el auto, es el auto. Estaba nuevo. Estaba nuevo. Estaba nuevo por dentro. Digo, pero qué bárbaro. Es que ese lavadero hizo una limpieza de alto nivel, el otro no. Y ¿sabes una cosa, amado? Si como iglesia queremos golpear al mundo, es necesario que tu lavado sea de alto nivel por dentro, para que se vea lindo por fuera. De alto nivel, de alto nivel. Otro ejemplo más. Dios ha hecho a las mujeres con un
sentido especial, ¿no? Yo siempre digo que si los hombres viviéramos solos, viviríamos en la mugre, la mayoría. Pero ahí están ellas. Mira esa pelusa, límpiate los pies, deja la ropa ordenada, colga la camisa, deja la media en el cesto. Uno puede convivir con la mancha o aborrecer la mancha. Y si hay algo que Pedro les está diciendo a ellos es: tenés que copiar a la mujer que está con la escoba y el trapo de piso y viven, ¿no? Se los cuelgan acá al costado y andan. Van a las compras, vuelven, usan la escoba y el trapo de piso. Salen, vuelven. Viven obsesionadas por la limpieza. Así debe ser el creyente que quiere vivir para Cristo. Practicar permanentemente una vida limpia de alto nivel. Por eso Pedro les dice: mantengan buena, mantengan buena. ¿Qué quiere decir? Manteniendo buena, mantener buena. ¿Qué quiere decir? No sirve decir: hoy me levanto, Señor, con el impulso de ser el creyente que marca el mundo y el sistema. Y entonces no contestás, frenás en un semáforo, sos una señorita, volvés, estás bien con tu esposa. Mañana te levantás con el botín cambiado. Te bajás del auto, mandás al hospital a alguno. Tu boca es una letrina. Esto no es lo que dice Pedro. Esa vida de ambigüedad la viven los que no son extranjeros. Están fabricando una cuestión de paso, pero no se sienten de paso. Cuando vos te sentís de paso, cuidás la lengua. Cuando te sentís de paso, cuidás tu testimonio. Cuando te sentís de paso, podés mantener la conducta buena a alto nivel. Entonces Pedro dice: buena vuestra manera de vivir. Y esto significa mantener buena la manera de vivir. Es una conducta diaria y normal, no un esfuerzo demostrativo pasajero. No sirve. No puedes atravesar la prueba con una conducta piadosa exterior. Una prueba que puede durar más que lo que te aguanta la fabricación de tu bondad. La prueba la vas a atravesar cuando en realidad un corazón piadoso impulsa permanentemente una actitud transparente, limpia, de alto nivel. Te duela o no te duela la vida, tengas dinero o no tengas dinero, se te haya roto el auto o no se te haya roto, te estén persiguiendo o no te estén persiguiendo, murmuren de vos o no murmuren de vos, te traten bien o no te traten bien, serás santo permanentemente. ¿Por qué? Porque este no es tu mundo. Eso les dice Pedro. Alexander Maclaren, un predicador escocés, dijo lo siguiente: el mundo saca sus ideas acerca de Dios principalmente de las personas que afirman pertenecer a la familia de Dios. Nos interpretan mucho más de lo que leen la Biblia. Pues a nosotros nos ven, mientras que solo oyen hablar acerca de Jesucristo. Y Pablo decía: ustedes son cartas leídas ante el mundo. Permanentemente el mundo los está leyendo. Y Pablo no dice ahí: vivan como quieran, total el mundo tiene los pergaminos que yo predico. Y no les dice: denle la Biblia y hagan lo que quieran. Les dice: ustedes son la Biblia de ellos. Y eso es lo que dice Maclaren. Ustedes son la Biblia de ellos. Y a través de todo este lenguaje, Pedro les recuerda que como nación redimida y santa, Dios tiene el propósito de que ellos les sean testigos fieles en medio de un mundo que se pierde. Todo esto es preparación para que entiendan
que la conducta piadosa de la iglesia, en esa pureza de alto nivel, de manera permanente, impulsada por una piedad del corazón, lo que va a hacer es callar la murmuración en contra de Cristo. Lo que Pedro está diciendo, ustedes representan a Cristo, pero también cuando el mundo los ataca a ustedes, Dios ve que el mundo ataca a su Hijo. Nosotros representamos a Cristo. Y es por eso que les dice, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores. En aquella época se le imputaba a los cristianos cosas como, por ejemplo, la rebeldía contra el gobierno romano, simplemente porque por el celo a la santidad no querían participar de los juegos sangrientos en el Coliseo, o de cuestiones inmorales del Imperio Romano. Entonces, ¿cómo los tomaban? Como rebeldes al sistema. Es lo mismo que cuando vos vas y decís, es diabólico el vínculo entre personas del mismo sexo. No hay nada que ver con el amor de Dios ahí. Eso es amor por el pecado y la degeneración. Entonces el sistema te puede decir homofóbico. Es igual que lo que le pasaba a ellos. Pero ellos deben verte a vos, que vos realmente vivís con una mujer y que tenés hijos ejemplares y tenés una familia que muestra a Cristo, que es el diseño de Dios. Y punto. También los acusaban de ser caníbales, porque así interpretaban la cena del Señor. Cuando nosotros partimos el pan y bebemos la copa, ellos decían que entre el pan se ponía un bebé y que se lo sacrificaba y se tomaba su sangre y comían la carne. Eso era lo que salían a decir cada vez que se daba el sacramento de la cena. Eso es lo que se decía de ellos. Cuando había reuniones cerradas entre los creyentes y se hablaba de que había amor entre los hermanos, ¿qué es lo que puede haber pensado un impío con mente no regenerada? Que tenían relaciones entre ellos, entonces los acusaban de incesto, porque todos eran una familia que se amaban. Entonces, eso creían. Esto es real, está registrado en la historia. También los tildaban de ateos, porque cuando alguien venía y decía César es el Señor, el creyente le decía Cristo es el Señor. Eran ateos para el sistema romano. Y es por esto que Pedro dice, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores. Pedro los lleva a entender que la manera natural de vivir de una nación santa, que es adquirida por Dios, es justamente todo lo opuesto a lo que apuntaban contra ellos. Les está queriendo decir, todo lo que busca el mundo esperar que ustedes realmente hacen, no lo vean en ustedes. En Tito capítulo 3 y versículo 8 el apóstol Pablo dice, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles ¿a quiénes? A los hombres. Esto es lo que tienen que ver. Y todo este lenguaje que usa Pedro es para llevarlos a entender la vital importancia del testimonio santo del pueblo de Dios. La opinión que el mundo tiene de esta iglesia es sumamente importante. Y esa opinión va a estar basada en la manera en la que viven sus familias. Y es por esto que dice Pedro más abajo, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, ahora viene, glorifiquen a Dios al considerar vuestras buenas obras en el día de la visitación. ¿Qué significa todo ese lenguaje? Ellos no están entendiendo por qué los cristianos viven de una manera distinta. Pero Pedro está diciendo, el día que el Señor los visite con luz de salvación a ellos, van a entender lo que ahora condenan. Eso quiere decir el lenguaje ahí. Para que en todo glorifiquen a Dios. En el día de la visitación, al considerar, mira,
Ahora yo vivo lo que antes acusaba de ellos, pero ahora estoy dentro. No era así. Van a ser consideradas las buenas obras, las cuales apuntan y acusan en el día de esa visitación, cuando sean despertados. El Señor, cuando escribe obviamente es protagonista del Evangelio porque lo escribe Mateo, pero registra una enseñanza de él. En Mateo 5:16 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, este concepto de la visitación que toma Pedro, muy extraído del hebreo, de la costumbre enseñada por todo el Antiguo Pacto y los maestros de la antigüedad, es que el Señor siempre trató con las personas visitándolos, o para bendición o para juicio. Pero es que cuando el Señor realmente visita, tiene un propósito y realiza una obra determinada. Y la visitación a la cual se está refiriendo Pedro es una visitación de bendición, en donde los va a iluminar y ellos van a entender que la actitud que están teniendo es la correcta y es la santa. Por ejemplo, en Lucas 1:68, bendito sea el Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Aquí hay una clara manifestación de una visitación del Señor. Y todo esto Pedro lo usa justamente para mostrar la gran importancia de las buenas obras de manera permanente, mantener una conducta de transparencia, pureza a alto nivel. Esto quiere decir que al llevar el pueblo de Dios una vida santa y piadosa, sería comprendida justamente por ellos, incrédulos ahora, pero cuando sean visitados y puedan comprender la profundidad de sus prácticas. Y dime, mi amado, para terminar ya, tu vida práctica puede ser calificada por la calificación de Dios y que Él diga que es buena. ¿Tu vida práctica es buena? Manteniendo buena vuestra manera de vivir. ¿Cómo son tus miradas? Decime, ¿qué mirás? Total, yo vivo solo, yo vivo sola. ¿Quién me está viendo? ¿Tengo el control? La pasión está al alcance del dedo y a la mínima energía de la presión del pulgar. Y esto es no entender que el Señor está ahí. ¿Qué escuchan tus oídos? ¿Qué elaboras con tus manos? ¿Qué haces? ¿Qué tocas? ¿Lo correcto? ¿Lo incorrecto? ¿Cómo son tus contestaciones que revelan la paz del corazón? Acercándoos a Él piedra viva, quiere decir que la paz que Él nos deja y que Él nos da, que es distinta a la que el mundo nos da, debe controlar nuestras acciones externas. ¿Cómo está la paz de Jesús? Proyectada en una expresión. ¿Cómo está la paz de Jesús? Proyectada en una reacción. ¿Cómo está la santidad de Cristo? Proyectada en tus miradas, en tu manera de tocar, en tu manera de actuar. ¿Hacia dónde vas? ¿Qué lugares frecuentas? Si alguien te pudiese seguir el trayecto de tu vida y lo dibujara, ¿es vergonzoso mostrarlo o es honroso mostrarlo en público? Si el Señor despertara a uno de tus compañeros de estudio o de trabajo, que hoy están en la impiedad, o han estado años a tu lado en la impiedad, y en algún momento vuelve una mañana y te dice: me convertí. Prendí la tele, lo escuché, ponele al que vos quieras, y me convertí. Recibe luz, ¿qué harías? ¿Te daría vergüenza lo que Él vio en toda tu vida espiritual a tu lado? ¿O realmente sería una puerta abierta para decirle: ¿viste? ¿Viste que es hermosa la vida cristiana? ¿Glorificaría a Dios al considerar tus buenas obras o no? Tu conducta diaria hoy
¿Es el Evangelio que puede leer el que no lee la Biblia? ¿O tu mensaje es un mensaje difuso que en cambio de mostrar a Cristo muestra de que aún no eres un extranjero y peregrino sobre la tierra? Y yo quiero llamar en esta mañana a la reflexión a cualquier persona del auditorio que puede estar dentro de un templo, pero fuera del reino. Puede tener la etiqueta de evangélico, pero el corazón vacío de Cristo. Quiero invitarte en esta mañana a que entiendas que para ser extranjero y peregrino de este mundo y en este mundo, te tenés que arrepentir. La única manera de que este mundo pase a ser un lugar de paso y no sea tu morada final permanente es que te arrepientas de tu pecado y que creas en el Señor. Él es el Salvador, es el Señor del que cree en Él. Que te entregues al Rey que controlará tu vida, pensamientos, acciones, sentimientos, y que te usará para la gloria de Él. Arrepiéntete en esta mañana y verás la hermosura de mirar la vida de paso y de no ver las horas que llegue el día en que pase este valle de lágrimas para empezar la gloria final. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias porque tú nos llevas por tu palabra a cuidar la piedad del corazón cada día, a tener una permanente mortificación del pecado diariamente, a trabajar nuestra carrocería desde el fondo para que no se reviente la pintura. Señor, ayúdanos a la pureza interior para vivir una vida piadosa, verdadera, pura, de alto nivel. Y que este equipo de la Iglesia Bautista Reformada Coram Deo, este equipo de trabajo que quiere llenar del Evangelio el mundo, comience limpiando la casa para llegar lejos. Oramos al Padre en el nombre de Jesús. Amén.